María. Viva Jesús, María y José. Para siempre en nuestros corazones. Bienvenidos de nuevo a su programa Familia Formadora de Personas. Nos sentimos de nuevo contentos, felices, agradecidos con Dios que nos permite estar compartiendo otro programa más con ustedes. Les agradecemos como siempre su sintonía y como siempre tratamos de dar una serie de tips que nos permitan ir entendiendo un poco lo que quiere el Señor de nosotros. Tip que nos va a permitir entender a veces cosas que lo hacemos por costumbre, pero realmente no entendemos qué es lo que hacemos o por qué lo estamos haciendo. Vamos a hacer primero lo primero. Como dice y como siempre les digo lo que dicen mis hijos, primero es lo primero y lo primero es poner este programa en manos del Señor, poner nuestro día en manos del Señor para que sea Él el que siempre nos cuida, está pendiente de nosotros, el que siempre nos bendice y el que a veces nosotros como seres humanos tendemos a hacerlo por un lado. Pues no, hoy lo vamos a poner como debe de ser, en primer punto, el primer puesto de nuestra vida. Así que donde estemos ahorita, vamos a hacer una oración para ver que el Señor pues que siempre está pendiente de nosotros, vamos a agradecerle por este día. Le pido que me acompañen ahorita con una pequeña oración y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendito y alabado seas mi Señor, bendito y alabado seas por siempre. Te damos primero gracias, gracias que nos permites respirar, te damos gracias que nos permites amanecer, te damos gracias que nos permites tener vida. Te damos gracias, mi Señor, que en el día a día siempre estás pendiente por nosotros. Te agradecemos por todas tus bendiciones. Te agradecemos por esos milagros que nos haces, mi Señor, aunque muchas veces por el ajetreo de mi día no me doy cuenta, o a veces por las carreras en que ando me olvido de darte las gracias. Me olvido de que tú eres mi Señor y que tú siempre estás pendiente de mí. Hoy te queremos dar gracias, Señor, por todas esas bendiciones que nos has dado en el día a día. Te damos gracias por mis hijos, por mi trabajo, por la comida que pusiste en mi plato, por todas las bendiciones que hemos recibido. Mi Señor, hoy vamos a poner este programa en tus manos para que derrames tu bendición a todos aquellos que me están escuchando, a todos aquellos que están pendientes de alguna u otra forma de este programa, de esta radio. Vamos a poner este programa para que podamos entenderlo y para que bajemos lo que entendemos al corazón, porque las cosas que hablamos no deben de quedar únicamente como algo solo en el pensamiento, sino que tienen que bajar a nuestro corazón para que podamos hacer vida lo que tú quieres. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos con esa entrega que tú quieres de nosotros. Y por eso es que necesitamos hacer vida y bajar a nuestro corazón todas las enseñanzas que nos vas dando en el día a día, mi Señor. A ti, mamita María, la gran intercesora, la que siempre está pendiente de todas nuestras necesidades. A ti, papito San José, la que siempre estás al cuidado de toda la familia. Ponemos este programa en las manos de ustedes para que a través de sus oraciones también lo lleven a los pies de su Hijo. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Bendita y venerada seas siempre, mamita. Bendito y venerado seas, papito San José. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar en este programa de un tema más que todo para aclararlo, para entenderlo y como decíamos en la oración, para poder vivirlo. A través de este programa Familia Formadora de Personas, lo que estamos haciendo es que, si se fijaron en el programa pasado, hablamos un poco
de la misa, hablamos cómo vivirla con nuestros hijos. Hoy vamos a hablar a otro tema más interesante. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque como nosotros como familia tenemos que entender las diferentes formas que nosotros tenemos en nuestra vida católica, en nuestra vida cristiana, y al entender todos los diferentes preceptos, conceptos que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida, si no lo entendemos, pero sobre todo si no lo comprendemos y sobre todo si no lo hacemos vida, difícilmente vamos a ser ejemplo para nuestros hijos, difícilmente vamos a ser ejemplo para nuestra familia. Entonces, de eso se trata estos programas que estamos haciendo, para que nosotros podamos entender todos esos mensajes y todas esas etapas diferentes que se nos va presentando a lo largo de la vida. Entonces, en este tiempo de Cuaresma, fíjense que muchos oímos hablar sobre lo que es el ayuno, muchos oímos hablar de lo que es la abstinencia, pero la pregunta de esto surge es que ¿podremos realmente explicárselo a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos? ¿De qué forma le vamos a explicar algo que probablemente ni nosotros mismos lo conocemos? Porque todos oímos hablar de ayuno, pero realmente comprendemos el verdadero significado de lo que significa el ayuno. Por eso este programa le hemos puesto el nombre ¿Sabemos qué es el ayuno? O sea, lo vamos a poder explicar y todo eso. Entonces, a lo largo de este programa vamos a tratar de desarrollar este tema. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que lo podamos entender, sobre todo que lo podamos interiorizar y sobre todo que lo podamos vivir como debe de ser. No como una obligación, sino que como algo que nosotros voluntariamente lo vamos a hacer. Si entendemos realmente qué es esto, créanme que explicárselo a nuestros hijos, a nuestra familia, a las personas que están cercanas a nosotros va a ser bastante fácil, porque no hay nada mejor que entender y vivir lo que estamos diciendo o únicamente explicarlo. Como decía el padre Tomás Guerrero en una prédica, decía, alguien puede dar una prédica excelente sobre un tema, puede ser la teoría más fantástica, puede haberlo preparado de la mejor forma, pero si no hay testimonio, si no hay una vivencia de lo que se está hablando, difícilmente va a tocar. Difícilmente la gente que está oyendo, o la gente que nos está viendo, la gente que nos dice él es católico y no nos mira una actitud correcta ante las situaciones de la vida, difícilmente nosotros vamos a poder ser ejemplo como nos pide nuestro Señor. Así que primero tenemos que entender lo que se trata ese concepto. Y de hecho hay una pregunta que muchos jóvenes hacen hoy en día, hoy que las situaciones de la vida son bastante complicadas. Muchos jóvenes nos dicen, pero ¿y para qué es el ayuno? O sea, ¿por qué ayunan? O sea, ¿por qué ayunamos? Entonces vamos a responder esa pregunta. Primero, entendiendo lo que es el ayuno, veamos una definición así básica, una definición que nos vamos a meter a cualquier diccionario, a cualquier página de internet donde aparecen definiciones, y vamos a encontrar que simple y sencillamente dice: ayuno es la privación total o parcial de comida y bebida durante un tiempo. Esa es la descripción humana de lo que es ayuno. Repito, privación total o parcial de comida y bebida durante un tiempo. O sea, durante un tiempo yo decido abstenerme de comer comida, valga la redundancia, bebida. Así de sencillo. Pero fíjense que esta explicación es bastante simple, porque únicamente nos limitamos a ese punto. Pero tenemos que entender realmente por qué nosotros los católicos hacemos un ayuno. Si la vemos desde el punto de vista de la fe, el concepto va a cambiar completamente. Y eso es lo que pretendemos hacer ahorita, que entendamos realmente cuál es el concepto de lo que es ayuno como tal. Y aparte, para entender el concepto también tenemos que ver para qué nos sirve. Y como decía antes de entrar a este programa, el padre Villalobos decía, tenemos, aparte de entender en qué consiste, no es para que la demás gente nos mire con cara, como decía mi hijo, con cara aguada, no nos mire tristes, no nos mire compungidos, no. El ayuno es de nosotros para el Señor. No es un espectáculo, no es algo que la gente se tiene que dar cuenta de esto, no. Esto es algo bien íntimo, y en la intimidad
en esa intimidad propia de cada uno es que el Señor se va a fijar. Y es que el Señor se va a dar cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. O sea que el concepto del ayuno va un poco más allá. Pero veamos algo. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Veamos lo que nos dice la Biblia acerca del ayuno, para poder ir entendiendo la fuerza y el poder que tiene el ayuno en nuestra vida. Fíjense que en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 17, en el versículos del 19 al 21, se lo repito, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 17, versículos del 19 al 21, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús les dijo, porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Esta clase de demonios solo se puede expulsar con la oración y el ayuno. Esta es palabra de Dios. Fíjense qué lindo es la palabra de Dios. O sea, no lo dice la iglesia, no lo dice el padre, no lo dice el hermano que está predicando en algún lado. No, lo dice nada más y nada menos que Jesucristo. Él mismo dice, y se lo repito, esta clase de demonios, nos dice el Señor, solo puede ser expulsado por la oración y el ayuno. O sea que el mismo Señor está dándole la fuerza y la importancia que tiene lo que es el ayuno. O sea que el mismo Señor es el que nos está afirmando el poder que tiene el ayuno. Y aquí descubrimos varios conceptos en la lectura que acabamos de hacer. Miren qué interesante es la lectura y cómo nos sirve de base para que podamos entender esto. El poder del ayuno es bien fundamental cuando decimos que es para fortalecer nuestra fe. Porque fíjense que en la lectura antes el Señor dice, ustedes tienen poca fe. Por eso es que no pueden hacer las cosas. Entonces, una forma de fortalecer nuestra fe es la parte del ayuno. Y ya vamos a ver por qué decimos este concepto. ¿Y el ayuno para qué nos sirve? Para expulsar nuestros demonios. Para expulsar aquello que nos aleja del Señor. Para expulsar los pecados que nosotros tenemos. Miren qué interesante, en esta palabra de Dios encontramos tanta sabiduría, encontramos tantas cosas, porque imagínense, ¿quiénes eran los que no habían podido expulsar a los demonios? ¿Quiénes eran los que no habían podido echar a esos demonios? Eran alguien que conocían, que andaba con Jesús, que sabía de él, que ya habían andado un tiempo con él. Y sin embargo, no pudieron luchar con eso. Y el Señor les dice, a pesar de que conocen, a pesar de que saben, a pesar de esto, les falta fe. Fíjense qué interesante, a pesar de todo les falta fe. Hagámoslo actual el mensaje, lo que nos dice la palabra del Señor, hagámoslo actual ahorita y entonces hagámoslo personal. Yo lo tomo a título personal esta lectura, porque dice, bueno Roberto, a pesar de que vas a misa, a pesar de que has estado en un grupo de crecimiento, a pesar de que vas a asambleas, a pesar de que lees, a pesar de todo lo que pongan, y póngale el nombre de cada quien, de cada cual, Juan, Pedro, Mario, o póngale el nombre de la señora Rosa, Guadalupe, quien sea, a pesar de que rezas el rosario, a pesar de lo que sea, ten cuidado porque puede que te falte un poco de fe, puede que te falte fe todavía. ¿Y qué tengo que hacer para que esa fe vaya saliendo poco a poco, para que yo pueda ir entrelazando esa fe? El mismo Señor nos dice, hay que ayunar y hay que hacer oración. Con esto es parte de, no es lo único, pero sí es parte de lo que nosotros tenemos que ir haciendo. Antiguamente había una expresión que decían, el pueblo de Israel en el antiguo, y decía que el ayuno, decían ellos, da la luz a los profetas y fortalece a los poderosos. Y dice que ayunar, decía en aquella época, hace que los legisladores sean sabios. Eso decían en la época antigua. Y si nos vamos nosotros a leer un poco del Antiguo Testamento, por ejemplo, el rey David
Miren lo que hacía el rey David cuando quería tomar ciertas decisiones o cuando estaba haciendo. Él ayunaba también. Entonces, quiere decir que el ayuno como tal nos va a ayudar a repeler las tentaciones, pero tenemos que comprender por qué lo hacemos. Aquí empezamos a quitar aquel velo de que el ayuno lo hacemos como una obligación porque la iglesia me pide que el miércoles de ceniza haga un ayuno. Porque el viernes yo voy a hacer ayuno. Porque el viernes yo voy a hacer alguna abstinencia de carne, etc. Aquí ya voy quitando eso, el concepto que únicamente lo hago porque es un requisito o porque es algo que me pide la iglesia. Cuidado, tenemos que ir a un paso más allá y por eso es que decíamos que tenemos que comprender realmente en qué consiste el ayuno. Ya vamos experimentando que ya no es únicamente, bueno, es una obligación y como es obligación, hoy es miércoles de ceniza, por ejemplo, y yo hago un ayuno. Porque la iglesia me dice que haga un ayuno una vez a la semana, yo decido hacerlo el viernes. Y ya me quedo en ese concepto nada más. No, hay que entender cuál es la razón. Y ya descubrimos en la lectura que parte de la razón es que a través del ayuno nos va a ayudar a nosotros a fortalecer nuestra fe, a ir afianzando nuestra fe, ¿verdad? Pero vamos a ir entendiendo por qué el ayuno. Fíjense que ¿en qué consiste, por ejemplo, el ayuno desde la perspectiva de nosotros de la fe católica? ¿En qué consiste? Dice que consiste en hacer una sola comida fuerte al día y tiene como fin el desprendimiento de lo material para poder ver lo esencial que es lo espiritual y que nos lleva a Dios. Fíjense qué concepto, cómo cambia el concepto. En la parte humana, ayuno es básicamente privarme de algo de comida y bebida durante un tiempo determinado. Pero el ayuno desde el punto de vista de la fe no es más que hacer una sola comida fuerte al día y tiene como fin el desprendimiento de lo material, dice, para ver lo esencial que es lo espiritual y que al final nos lleva a Dios. Aquí como que ya nos va cambiando bastante el concepto. Quiere decir que el ayuno en la parte espiritual, en nuestra vida de fe, en nuestra fe católica, en nuestra vida cristiana como tal, tiene un propósito. Y tiene un propósito donde al final lo que nosotros empezamos a hacer es dominar nuestra carne, dominar todo lo que la parte material nos está pidiendo, nuestro cuerpo como tal, y tratamos de cultivar la parte espiritual. ¿Por qué? Porque nos estamos privando de algo, porque nos estamos privando de algo que consideramos en un momento necesario para nuestra vida. Consideramos algo como es el alimento, algo que siempre queremos hacer. Entonces aquí viene la parte donde al podernos y al empezar a dominar estos deseos que nosotros humanamente tenemos y que por naturaleza estamos ahí, tenemos dentro de nuestra vida y a través del ayuno aprendemos a empezar a dominar, eso nos va a ir dando un desprenderse de eso material para que nosotros podamos empezar a cultivar lo que realmente importa, que es la parte espiritual. ¿Por qué? Porque a través de la parte espiritual nosotros nos va a llevar a nuestro Señor. Fíjense qué interesante y cómo se entienden estos conceptos. Entonces, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Estás luchando contra algún pecado? O sea, todos estamos luchando con uno o más pecados en nuestra vida. Todos tenemos pecados. O sea, todos en algún momento nos dejamos llevar o hacemos o sin querer o como sea, tenemos una serie de pecados en nuestra vida. Entonces, dentro de estos pecados hay de todo tipo, hay de todos colores, de todos sabores, de lo que sea. Pero nosotros como tal, hay algunos en específico y en especial que no nos podemos librar. Y generalmente hay un pecado bastante fuerte que está siempre ahí como una gotita y que tratamos de dominarlo y conforme el tiempo volvemos a recaer y seguimos luchando y volvemos a recaer. Y entonces parece que no podemos salir de ese pecado. ¿Qué podemos hablar? Bueno, hablemos de algo corriente, por ejemplo, el alcoholismo,
podemos hablar una drogadicción, podemos hablar la infidelidad, por decir cosas bastante grandes, pero por ejemplo ahorita podemos hablar de cosas de que nos están llevando y que nos están cometiendo, por ejemplo el hecho de no poder dejar nuestro teléfono celular y no lo podemos apagar, por ejemplo cuando vamos a una misa. O sea, ¿qué es lo que estamos poniendo o anteponiendo a nuestro Señor dentro de las cosas diarias que hago en la vida? Puede ser mi trabajo. O sea, porque como me levanto tan a la carrera, medio como y salgo a la carrera a agarrar el bus, ni siquiera tengo tiempo para decirle al Señor, gracias Señor porque me permitiste amanecer. Entonces ahí es donde estoy anteponiendo cosas para darle seguimiento al Señor. Entonces tenemos que ver cómo vamos a hacer para dominar todo ese montón de situaciones que se nos va presentando en el día a día y que humanamente es lo más natural que nosotros hacemos. Entonces todos hemos pasado por esto en más de algún momento y esas luchas son parte de lo que se llama la vida espiritual de las personas. O sea, todos en algún momento, todos tenemos dificultades para dominar algo. Por ejemplo, la parte, la persona que es alcohólica, por ejemplo, tiene grandes dificultades para dominar el deseo de beber. Y aquí el Señor les está dando un arma bien poderosa. Porque dice, esos demonios solo se quitan con oración y ayuno. Entonces, hay que descubrir esa arma tan poderosa que nosotros tenemos dentro de lo que le podemos llamar ese arsenal espiritual, eso que nos ha dejado el Señor ahí, como es el ayuno. El ayuno es parte de un arsenal que nosotros tenemos para luchar contra el pecado, para luchar contra el enemigo. Es parte de lo que el Señor nos ha dado. Y el mismo Jesús nos dice en la palabra, hay ciertos demonios que la única forma de sacarlos de nosotros es oración y ayuno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros como personas queremos llenar nuestra vida espiritual, si queremos realmente derrotar ese pecado que nos ha mantenido esclavizados, si queremos crecer en esa unión que tenemos con nuestro Señor, tenemos que tomar esa santa opción que nos da el Señor del ayuno. Porque como lo dijo Jesús y se lo vuelvo a repetir, hay demonios que solo pueden ser expulsados de nuestra vida con oración y ayuno. Entonces, tenemos un arma bien grande, que es la que nosotros tenemos que ir descubriendo, pero sobre todo, no intelectualmente, no porque la iglesia me dice, no porque es una costumbre, no porque así hacían mis abuelitos, no porque así lo hacían, no. El concepto ahorita y lo que quisiéramos que entendiéramos es que esta arma que nosotros tenemos es precisamente porque tenemos que hacer la vida y tenemos que entenderla porque la estamos haciendo. Entonces ya no vamos a ir quitando eso de que por costumbre, porque así me lo dijeron, porque es obligación. No, ahorita vamos a quitar eso y vamos a entrar a esa etapa para descubrir como un arma para mejorar nuestra vida espiritual. Así que vamos a hacer ahorita una pequeña pausa y ya regresamos para ir afianzando un poco más este tema.